Banco Estado, cuenta corriente. ¿Qué número? Según me voy. Les doy la bienvenida al lanzamiento del libro La nueva izquierda chilena de las marchas a la moneda del economista e investigador Noam Titelman, presentado por la editorial Planeta. En primer lugar, quiero saludar al autor del libro que hoy nos convoca, Noam Titelman, a los panelistas. Planeta, les quiero dar las gracias a todas y todos por estar aquí. Me toca dar las disculpas del caso porque la expresidenta Bachelet no se va a poder presentar en esta ocasión por problemas de último momento, pero sin embargo nos hizo llegar sus palabras que iba a comentar aquí en el panel, las que voy a proceder a leer. Amigas y amigos, me alegra estar hoy en el lanzamiento de este libro de Noam Titelman, La nueva izquierda chilena, de las marchas estudiantiles a la moneda. En esta, su ópera prima, el autor nos entrega una reflexión política necesaria para el debate público actual. Con datos, con contexto histórico y con apertura, este libro nos invita a las y los lectores a pensar en la actividad política de nuestro país, a plantearnos nuevas preguntas con un sentido profundamente político. Los acontecimientos políticos de los últimos años se abordan en particular en este libro, desde las movilizaciones que se vivieron en el 2011, el nacimiento del Frente Amplio, el estallido social y el proceso constituyente, hasta la llegada al poder del presidente más joven de nuestra historia. Noam me invitó hace algunos meses a escribir el prólogo de este libro y me sentí muy honrada porque es una forma de encuentro de dos generaciones de izquierda. Las tensiones generacionales, como el mismo autor plantea, no son nuevas en la política. Y lo que queda claro es que para trascender, la novedad del Frente Amplio no puede ser generacional. El trabajo intergeneracional y la capacidad de articular entre lo nuevo y lo viejo son, sin duda, indispensables para el éxito de este proyecto político de izquierda. Por eso debemos evitar que el debate se quede atrapado en las disputas generacionales y que se distraiga de las cuestiones centrales del momento político y social que vivimos. Quiero valorar la mirada rigurosa sobre los procesos políticos propios y ajenos que aporta Noam en su libro y que nos permiten enriquecer nuestro conocimiento y, quizás aún más importante, reducir nuestra tendencia a repetir errores. En este libro se aborda la desconexión que marca la política. Para mí, una política desvinculada de las dudas cotidianas, desconectada de las conversaciones que movilizan a las familias. Es una contradicción en sí. Porque ante todo, la política es una elaboración compartida de preguntas y respuestas, de exploraciones y de aprendizajes colectivos. Hay tropiezos, logros, frustraciones, porque la política es una reinvención permanente en la que las ciudadanas y los ciudadanos son y deben ser los protagonistas. Una de las tareas de la política, decía el cientista social Norbert Lechner, es acoger los deseos y los malestares, las ansiedades y las dudas de la gente e incorporar sus vivencias al discurso público. Quiero reiterar algo aquí que planteo en el prólogo, que es valorar la lucidez y la valentía de Noam Titelman, porque no es fácil criticar el proyecto político del que uno forma parte. Él es uno de los fundadores del Frente Amplio. Siempre es más fácil criticar al adversario que a los propios. La autocrítica siempre cuesta más. Es por eso que la reflexión que Noam hace en este libro es tan valiosa. Porque él revisa la historia del Frente Amplio chileno como fuerza política y como base social, desde sus inicios, con sus luces, pero también con sus dificultades. Y nos habla del cambio del Frente Amplio que surgió en 2017 y de cómo se transformó tras la firma del acuerdo que dio el paso al proceso constituyente. El autor plantea que esta es una generación que sabe muy bien cómo ganar una elección, pero entiende muy poco por qué funciona lo que funciona. Se arriesga a que una sucesión de victorias electorales se traduzca en derrotas culturales. Y en un retroceso... Este libro, La nueva izquierda chilena de las marchas estudiantiles a la moneda,
creo que tiene dos características bien particulares. La primera es que es de los primeros trabajos que realmente exploran esta experiencia del fenómeno que ha sido el Frente Amplio y los nuevos partidos de izquierda desde la voz de uno de sus protagonistas, que fue dirigente estudiantil y que estaba involucrado con la política de este fenómeno, ¿no? Con un actor participativo, un analista participativo que creo que da una voz súper interesante. Y el segundo elemento que me parece muy rescatable del libro es que pone la experiencia chilena en un contexto teórico y en un contexto comparado. O sea, nos muestra que no estamos inventando la rueda, que los fenómenos que vivimos en Chile no son únicos, que estas cosas están pasando en otras partes. Y creo que eso también es muy valioso y es muy interesante. El libro tiene como 5 partes, ya lo mencionó la presidenta Bachelet, por interpósita persona, pero parte con la dimensión generacional que tuvo el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil fue el detonante de este fenómeno político que después llegó al Congreso y que se terminó consolidando una nueva coalición de izquierda, pero la verdad es que este fenómeno del movimiento estudiantil se dio en un contexto de lo que en ciencia política se llama acción colectiva contenciosa, de movimientos sociales muy intensos. Entonces yo creo que también hay que ver el movimiento estudiantil, particularmente el del 2011, que es como la cuna de los partidos del Frente Amplio y de sus dirigentes, hay que verlo en el marco de movimientos ambientales que fueron anteriores. Realmente los movimientos ambientalistas yo creo que fueron los primeros que empezaron a aglutinar grandes masas y a generar mucha adhesión ciudadana por fuera de los canales tradicionales de la política, y yo creo que empezaron a dar muestras de que la política no estaba funcionando bien. Después vinieron muchos otros movimientos sociales. El movimiento estudiantil fue sin duda el más decisivo en el cambio de la configuración política, pero por ejemplo la movilización feminista del 2018 creo que tuvo una influencia que también tiene que ver con el movimiento estudiantil, porque fueron las estudiantes del 2018 las que llevaron finalmente adelante la movilización, pero con un apoyo ciudadano importante. O sea, hay que entender que estos movimientos no son los estudiantes que se movilizan y hacen los cambios, son estudiantes que de alguna manera encarnan un sentir mucho más amplio y concitan un apoyo nacional, que es lo que permite que se produzcan estos movimientos tectónicos tan fuertes. Entonces parte con la dimensión generacional que tiene este movimiento estudiantil y que llevó a la creación de nuevos colectivos y de nuevos partidos y finalmente del Frente Amplio. Después hace un capítulo, los 3 puntos que se mencionaban, tiene un capítulo sobre la ideología y los debates doctrinarios, qué significa ideológicamente esta nueva izquierda. Después habla de la identidad, qué significa pertenecer a estos grupos, cómo se perciben a sí mismos los integrantes de esta nueva izquierda, los temas identitarios. Bueno, una alegría estar aquí con ustedes, en un momento tan especial como el lanzamiento de este libro de Noam Titelman, que como lo muestra la interesantísima explicación o presentación que ha hecho Claudia, da que pensar. Es un libro que produce ideas, ¿no? Y eso es algo bastante único, y lo que voy a hacer un poco está en ese mismo carril, ¿no? Ahora, es sumamente difícil, diría yo, hacer lo que hace Noam Titelman en este libro, y esa dificultad se disimula. Hay lucidez y hay ligereza, hay compromiso con una corriente política que llama la nueva izquierda y a la vez dudas. Como dice la presidenta Bachelet en su excelente prólogo, hay en este libro un tono de alerta. Hay datos y citas y lecturas académicas bien sesudas, pero Titelman de alguna manera tiene esa magia que les permite arreglarse para que todo eso quede sumergido. No hay densidad, sino fluidez. Y la prosa es sencilla, precisa, luminosa y ágil. Titelman nos enseña sin jamás dar la lata. El libro se lee rápido, pero lo que dice se queda dando vueltas lentas. La pregunta que recorre el libro de pe a pa es una sola: ¿qué es la izquierda chilena hoy? Uno presiente, y esto es lo atractivo, que el autor busca la respuesta junto con el lector. Y una manera en que se aborda esta pregunta es acudiendo a la historia del Frente Amplio. Otra manera es examinar la ideología de los partidos en base a sus principios y las resoluciones de sus congresos programáticos. Otra es el examen de los votantes. Otra, examinar las desigualdades que justifican
a la izquierda. Indagar en los orígenes del Frente Amplio arroja en una palabra este resultado, cito: se trata de reunir las preocupaciones por el fin del mundo, ecología, con el fin de mes, derechos sociales. Es muy sintética esa manera de presentarlo. Indagar en la ideología de los partidos Revolución Democrática, Socialista y Comunista arroja el siguiente resultado: las izquierdas chilenas coinciden, cito, en el fin último. Pero ¿cuál es este fin último compartido? Cito, página 83, las izquierdas chilenas del siglo XXI, con matices, siguen viendo la superación del capitalismo como el horizonte de su quehacer político. Sin embargo, es innegable que este horizonte, agrega el lector en una reflexión que se agrega a esto, este horizonte se ha vuelto más una brújula, una dirección, que un lugar al que se busque llegar. Bueno, más adelante hay una sección que se llama la izquierda chilena se define como antineoliberal. ¿Pero qué es neoliberal? A falta de zanahoria, garrote. En la concepción de Foucault se adoptaron prácticas contrarias a la gubernamentalidad. Se adoptó un enfoque que no ve en el mercado lo que es la legalidad democrática. Ya es otra cosa, ya es un dictador. Pero el Estado policial no fue, pienso, un objetivo. Yo tenía preparado unas palabras, un discurso incluso, pero en la mañana dije que mejor voy a hablar más improvisadamente para que salga desde la guata. Quizás fue un error, pero vamos a ver cómo sale. Primero que todo, quiero agradecer a muchísimas personas y probablemente se me olviden algunos, pero voy a hacer el intento de todas maneras. Agradecer a mi familia, a mis padres, a Ana, mi editora, que habló en un comienzo, en general al equipo de la editorial Planeta, a los panelistas de lujo, a la presidenta Bachelet, a Claudia, a Arturo, que además han hecho tan buen trabajo escribiendo el libro que me permite a mí concentrarme en lo que yo quería hablar, que era el lado B del libro, que es la parte que ustedes que están acá van a conocer y no todo el mundo va a saber. Ya más sin sentido que lo compren, pues, no contándole más cosas de lo que sale. La verdad es que escribí el libro, y este es mi primer libro, en uno de esos momentos en que la vida te pega una patada en la guata y necesitas aire para respirar. Y sobre todo lo que quería era encontrar un sentido en una serie de reflexiones que me parecían que podían terminar siendo inconexas. Distintas columnas de opinión, ensayos, artículos académicos, y quería hacer el esfuerzo de ver si había algo que conectaba todas estas cosas, y en algún sentido ese hilo conductor era también el sentido que podía unir todas estas cosas que han pasado en el país y que probablemente a todos nos ha tocado, que nos han incidido incluso en nuestra vida personal. Y además, quería aprovechar de hacer algunas cosas que había pensado hace mucho tiempo hacer. Yo, esta parte mía no todo el mundo la conoce, yo estudié letras también en un momento de la vida, incluso pensé dedicarme a eso. Y una de las experiencias que tuve, me acuerdo cuando leí un libro de José Donoso, no un libro que cito en mi libro, sino otro, que se llama El lugar sin límite. Me acuerdo de una clase en la que el profesor daba una interpretación y explicaba una interpretación del libro a partir de que el lugar sin límite era el infierno. Y yo, que había leído el libro y me había gustado y lo había leído varias veces, no entendía cómo había llegado a esa conclusión. Sí, la verdad que era un pueblo chico, pero no me parecía tan claro que era el infierno. Y estuve leyéndolo varias veces hasta que de repente agarré el libro y miré al principio y me di cuenta que el epígrafe del libro decía: el lugar sin límite es el infierno. Y era una cita de un poema que me pareció muy interesante. Y en ese momento decidí que si alguna vez iba a publicar un libro, me iba a fijar en el epígrafe. Y no es para merecer su lectura, pero probablemente no se dieron cuenta que tenía un epígrafe. Y lo voy a leer el epígrafe. Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul, nuestro escudo, un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías,
o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu. Esto es una parte del texto de Gabriela Mistral, que probablemente todos conocerán la parte donde dice menos cóndor y más huevo. Este epígrafe en realidad tenía más sentido cuando el libro tenía otro título, y por lo tanto creo que era muy difícil entender a qué venía el epígrafe si es que no tenían parte de esa historia. Pero básicamente lo que planteaba es la dificultad que yo creo que se le ha presentado a la nueva izquierda y quizá a todas las fuerzas políticas, que esta dualidad del alma, esta dualidad de nuestro carácter, porque lo que finalmente decía Gabriela Mistral no era simplemente que el huemul es mejor que el cóndor, sino que necesitamos un equilibrio entre ambas cosas, un equilibrio entre nuestro lado más acogedor y también nuestro lado más firme y de convicción, entre nuestro lado que abraza y el lado que sabe cuándo hay que golpear. Esa idea creo que me dio vuelta en la cabeza como una idea relevante para entender otro concepto que aparece en el libro con cierta frecuencia, que es la idea de desesperanza. Desesperanza que además asimilo la idea de desconexión en algunos momentos, y que creo que también es una de las líneas que aparece en el libro y que creo que hay que ir recogiendo como en distintos guiños del libro, como que fueran distintos libros dentro del mismo libro. Y les quiero leer un pedazo de la novela de Donoso, que es la que sí cito o hago referencia en el libro, que es la novela La Desesperanza. Una novela que además tiene un significado especial para mí, porque es una novela que hace muchos años atrás, cuando yo le pregunté a mi padre por qué había decidido regresar a Chile, yo no nací en Chile, me había dado como explicación 2 libros, que es una explicación particular para tomar una decisión como esta. Y uno de estos libros fue La Desesperanza. Si algún momento lo leen, probablemente se sorprenderán que eso sea un argumento para volver a Chile, porque es un libro muy desesperanzado. Pero creo que es interesante porque en esa desesperanza hay una cierta fortaleza, hay un cierto llamado que creo que de alguna manera me gustaría pensar que está también reflejado en mi libro. Que las cosas están muy mal, pero eso no es tan malo también. Y les voy a leer la escena que describo en mi libro. Era un precioso país de juguete. Los árboles y los lagos, las montañas nevadas de cartón piedra, la delicadeza de los edificios históricos reproducidos con hiperbólicos lujos inventados, los lentos canales envolventes, las playas doradas, la pampa, los muñequitos humanos y los animales indolentes, que pastaban en campiñas que caían hasta caletas edénicas con lanchitas de colores varadas en la playa. De arena en reencontrar la esperanza. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué tal?
Estoy muy contento, había una muy buena recepción del libro. Yo creo que el libro de alguna manera venía a responder a un vacío, a un déficit de reflexión desde esta nueva izquierda o desde el mundo del Frente Amplio, que me gustaría creer que este libro serviría como un granito de arena, y quizás por eso también ha habido mucho interés por el libro desde distintas personas. Y creo que es un libro que presenta, digamos, los errores y aciertos de la trayectoria de esta nueva izquierda, y también se plantea los desafíos para adelante, y en ese sentido el prólogo de la presidenta Bachelet y las palabras que envió ahora también van en esa dirección, en el sentido de que el gran desafío por adelante es superar las tensiones generacionales. ¿Cómo has recibido las críticas precisamente por este trabajo? ¿Buenas, malas? ¿Qué comentarios has recibido también? Bueno, a mí me han llegado críticas buenas. Yo creo que la gente valora una exposición, digamos, reflexiva, donde intento dejar súper en claro cuáles son mis posiciones, cuáles son los argumentos a favor, pero también cuáles podrían ser los argumentos en contra. Y en general eso ha sido muy bien evaluado. De verdad, he tenido incluso buenos comentarios de gente de izquierda, de derecha, adherentes, detractores, que obviamente no están de acuerdo con todo, pero les parece que un esfuerzo serio, por lo menos, para entender lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años. ¿Qué esperas que los lectores rescaten de este libro precisamente sobre este bando político que ahora está gobernando, por ejemplo? Me encantaría que la gente, después de leer este libro, pueda entender quiénes son, qué es lo que los motiva, y también qué es lo que le ofrecen a Chile en este momento de mucha incertidumbre, donde ha habido muchos cambios. Creo que la gente está ávida de mostrar certezas en ese sentido, como de quiénes son, qué es lo que buscan, más allá de las peleas cotidianas y de la contingencia de la política.